Hoy conmemoramos el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. ¿Qué sucedió durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país? Te comento con los siguientes números. El 24 de marzo de 1976 se gesta la última dictadura cívico-militar en nuestro país, que se extendió hasta el 5 de diciembre de 1983. Fue un periodo que duró aproximadamente 2.818 días, con los cuales pasaron aproximadamente 4 presidentes de facto, tuvimos 2 copas mundiales, 2 Juegos Olímpicos y 3 papas, en un contexto social fuertemente marcado por el secuestro, la tortura, la detención y posteriormente la desaparición forzada de personas. También por un plan sistemático basado en la apropiación de personas que habían nacido en la clandestinidad y en los centros de detención, que fueron aproximadamente 340 centros de detención clandestinos generados durante la última dictadura en todo el país. También por un hecho macabro que serían los vuelos de la muerte, que se trataban de personas que eran tiradas con vida desde aviones militares hasta el Río de la Plata. Sí, como escuchaste bien, personas que eran arrojadas con vida desde aviones hacia el Río de la Plata. Por otra parte, se trató en un contexto económico de un fuerte proceso inflacionario. En el periodo de las dictaduras se arrojó alrededor de un 500.000% el índice de inflación que había crecido en el país. También fuertes índices de pobreza, en el cual se registró un aumento de un 4% en un periodo antes de dictadura a un 37% después de dictadura. También se produjo la estatización de deudas privadas de empresas y grupos, como en el caso de las automotrices Ford y Fiat, también entidades bancarias como en el caso de Citibank, Banco Francés e IBM, y también grupos privados y empresariales como el grupo Sogma, es decir, el grupo Macri. Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional, es decir, el FMI, le otorgó un crédito a la Argentina de alrededor de 110.000 millones de dólares al momento de comenzar la dictadura. Y un dato curioso, en el momento de comenzar la dictadura no había autoridad establecida democráticamente, con lo cual la otorgación de dicho crédito se trató justamente de esta prenda que le otorgaba el FMI a la Argentina, y provocando posteriormente serias consecuencias a la estabilidad económica de nuestro país, que veríamos posteriormente sus perjuicios. Por otra parte, desde una situación cultural que se veía perjudicada en la persecución y censura de, en este caso, más de 600 libros que fueron prohibidos, fueron quemados justamente, y en su mayoría eran libros infantiles. Por otra parte, más de 200 canciones, 200 obras musicales de artistas locales y extranjeros también verían su censura y prohibición. También, por otra parte, más de 200 proyecciones del cine nacional y del cine extranjero verían justamente su posterior censura, en donde fueron perseguidos un sinfín de artistas de la cultura ligados al arte, ligados a la música, ligados en este caso a la literatura. También eran perseguidos un sinfín de periodistas que trataban de contar la verdad y comentar lo sucedido en el país en ese momento. En todo este contexto se produjo la Guerra de Malvinas. Fue una guerra declarada, en este caso, por el gobierno del presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri al Reino Unido, en lo cual se mandó al combate a 14.000 hombres, soldados, en su mayoría jóvenes, entre 18 a 20 años de edad, sin ningún tipo de experiencia en el combate, dejando como cifras el saldo de 649 muertos en el combate y posteriormente 350 suicidios de excombatientes veteranos de guerra en Malvinas. En la actualidad, dicha tasa había aumentado, incluso superado a los detenidos, a los caídos en el combate durante Malvinas. Por otra parte, cuestiones también perjudiciales y graves para nuestra democracia que se habían dado la dictadura se dieron, por ejemplo, la disolución del Congreso, no teníamos representantes del pueblo elegidos democráticamente, la disolución y prohibición de los sindicatos en razón al derecho de los trabajadores, y por otra parte, la prohibición de cualquier reunión de cualquier índole, principalmente política, y también la disolución de partidos políticos. Todo esto dejó como resultado final 30.000 personas detenidas desaparecidas a lo largo del país, 40 personas aproximadamente son registradas en nuestra provincia, 400 personas nacidas
en cautiverio y también en clandestinidad, apropiadas ilegalmente, desaparecidas, 500.000 personas exiliadas al extranjero, ya sea voluntariamente o forzadamente. Y a todo esto, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Bien, producto de la declaración y derogación de las leyes de obediencia debida y punto final del año 2006, actualmente tenemos 1.200 genocidas militares detenidos, enjuiciados y juzgados por la justicia de la democracia en cárcel común, entre ellos la figura del expresidente de facto Jorge Rafael Videla, quien fue juzgado, condenado en prisión común hasta sus últimos días, devenido a su muerte. Tenemos actualmente la recuperación de 133 nietos y nietas recuperadas en cuanto a su identidad, su historia y su familia, producto de la lucha incansable de nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo como un símbolo de paz y de democracia. Existen alrededor de hoy en día 40 centros de espacios por la memoria en todo el país, de los cuales uno puede visitar para tener mayor información y principalmente reflexión sobre lo que se conmemora hoy en día. A 47 años en la actualidad de este hecho fatídico y trágico en nuestra historia y a 40 años de recuperar nuestra democracia, tenemos que decir fuertemente: nunca más, democracia por siempre.